Hoy en el frasco. Hace poco, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní. Donald Trump ha tomado esta medida de manera unilateral, sin contar con el Congreso. ¿Qué podemos esperar de una persona que un día dice voy a dar una ventana de 2 semanas y al día siguiente ataca a la República Islámica de Irán? Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear. El CI sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003. Y él contestó: no me importa lo que diga Tulsi, está equivocada. Claramente el amo de Trump es Netanyahu. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo, las armas más peligrosas del mundo. Israel es uno de los pocos países que no ha firmado los tratados de no proliferación nuclear. Y de hecho, el único país de lo que se llama el Medio Oriente que tiene armamento nuclear es Israel, porque los países árabes no lo tienen. Irán, el matón de Medio Oriente, debe ahora hacer la paz. Creo que hay una distorsión absoluta en lo que significa paz para el señor Donald Trump. El presidente Trump y yo solemos decir que la paz pasa por la fuerza. Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo como probablemente ningún otro equipo ha trabajado antes. El ente sionista ocupa territorio estadounidense. Prácticamente Estados Unidos se ha convertido en un títere del ente sionista, cuando debería de ser al revés, de acuerdo a la lógica imperialista. Debería ser una extensión del imperialismo estadounidense, no que los den las órdenes en la Casa Blanca. Hablaremos de esta situación con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo los peones del complejo armamentístico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En mayo de 2004, poco más de un año después de la invasión de Estados Unidos a Irak, bajo el pretexto de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, el reconocido filósofo Noam Chomsky afirmaba lo siguiente: guerra preventiva no es sino un eufemismo de agresión a voluntad. Fue esta doctrina, no solo su aplicación en Irak, lo que motivó las vastas e inéditas protestas contra la invasión. Esta reacción, sin duda, ha elevado las probabilidades de que se recurra de nuevo a esa doctrina anunciada. Quien recurrió a esa doctrina y eufemismo de agresión a voluntad fue el régimen sionista para atacar a Irán, contando como siempre con el apoyo de la prensa dominante que repitió el guión. ¿Ahora preventivo? No, ilegal. Lo primero que habría que decir es que las guerras preventivas no tienen amparo bajo el derecho internacional. Legítima defensa en caso de ataque armado. Aquí no hubo ataque armado. Segundo, cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí ni siquiera se planteó el tema en el Consejo de Seguridad. Pero no es solo que el régimen israelí deberá ser juzgado por iniciar esta guerra quebrando la ley internacional, sino que además esgrimió como argumento algo que había sido negado por la propia inteligencia de Estados Unidos. ¿Hace 10 años? ¿Hace 5 años? No, señores, hace menos de 4 meses. El CI sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003. Vaya, vaya, ¿qué hizo Trump entonces? La desautorizó. Y es que a los jefes de Donald, evidentemente, lo que menos les importa es la verdad. Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having. Y él contestó: no me importa lo que diga Tulsi, está equivocada. Claramente el amo de Trump es Netanyahu. Aquí también entró a jugar el Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por Rafael Grossi, que fue ambiguo y permitió que Netanyahu ampliara su reguero de sangre. A los 2 días lo quiso enmendar, pero ya era muy tarde. 17 de junio, Rafael Grossi: Irán está cerca de tener material para 6 a 8 armas atómicas. 19 de junio, o sea 2 días después, Irán no fabrica armas nucleares. Rafael Grossi. Más allá del lamentable papel de Rafael Grossi, responsable de cada una de las vidas civiles que se están perdiendo por su sospechosa falta de rigor, ¿saben lo que sucedía a comienzos de la década de los 80?
Resolución 487 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 5. Exhorta a Israel a que someta urgentemente sus instalaciones nucleares a las salvaguardias de la OIEA, sí, el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Saben cuándo pasó eso? Nunca. Es decir, el régimen que se valió de una versión de la OIEA para atacar a Irán jamás dejó que la misma inspeccionara las armas nucleares que fabricó y que hoy tiene en su poder. Israel es uno de los pocos países que no ha firmado los tratados de no proliferación nuclear. Y de hecho, el único país de lo que se llama el Medio Oriente que tiene armamento nuclear es Israel, porque los países árabes no lo tienen. Noam Chomsky, año 2022. Estados Unidos no permitirá que el enorme arsenal nuclear israelí, el único en la región, sea sujeto a inspección internacional. Así, el régimen que sí posee armas nucleares atacó a un país que no las posee, pero además quiere imponer a través de la prensa cómplice que apuntó solo a objetivos militares. ¿Le cree usted a los genocidas de Gaza? Irán actualiza cifra de víctimas por ataques israelíes, 90% civiles. No son instalaciones militares, son edificios con civiles, niños y mujeres en Teherán, Irán, los que ha bombardeado Israel. Israel atacó esta noche edificios y zonas residenciales en Teherán, la capital de Irán, repitiendo los ataques terroristas contra civiles que perpetra en Gaza. Y tratándose de Israel, ¿a que no se imaginan cuáles fueron algunos de los blancos principales? Sí, al igual que en Gaza, ambulancias y hospitales. Israel comete crimen de guerra al atacar a ambulancias. Israel ataca deliberadamente 3 hospitales en Teherán en una semana. Israel asesina a 2 médicas y un niño en ataques a hospitales iraníes. ¿Recuerda haber leído esos titulares en los medios occidentales? Claro que no, estaban ocupados poniéndole el micrófono al infanticida que inició la guerra, pero que ahora, como de costumbre, se quiere victimizar. 19 de junio, Benjamín Netanyahu, Irán pagará alto precio por atacar un hospital de Israel. Bastó que el criminal de guerra asegurara que Irán atacó un hospital para que los medios occidentales salieran en fila a repetirlo. Sí, son los mismos que, oh casualidad, nunca informaron lo que pasaba días antes. 16 de junio, Israel lanza un ataque aéreo contra un hospital en plena ciudad de Kermanshah, en el oeste de Irán. El video da cuenta de los destrozos. Pero bueno, ¿a quién le importa que se trate de hospitales en Irán, verdad? La prensa dominante ya demostró que esas vidas no valen lo mismo, al igual que los ataques a hospitales en Gaza o el Líbano. Bombardeo sobre un hospital de la Franja de Gaza. Esta es la forma brutal de la Fuerza Aérea Israelí que sucedió en Gaza y hoy están copiando y pegando en el Líbano hacia los civiles, hacia el hospital. Esta es la explosión que causó una operación con misiles israelíes en los predios del Hospital Europeo de Gaza. Escenas caóticas en la ciudad de Gaza, después de que un ataque aéreo israelí tuviera como objetivo el Hospital Bautista Al-Ahli Arabi de la ciudad de Gaza. En el ataque murieron decenas de personas. Hospitales convertidos en escombros. Sanitarios que tratan de trabajar bajo las bombas. Pacientes forzados a huir sin siquiera ser atendidos. Ambulancias quemadas. Para tomar dimensión del nivel de hipocresía, veamos un ataque realizado en marzo de este año por Israel sobre un hospital en Gaza y luego lo que decía el canciller israelí con el hospital Soroka de fondo pocos días atrás. Un dron israelí atacó con al menos un misil el segundo piso del complejo médico Nasser, donde se encuentra el departamento de cirugía, provocando un incendio. Detrás de mí pueden ver el edificio de cirugía. En un edificio en el que cada día el equipo médico, los doctores, hacen enormes esfuerzos para salvar vidas humanas. Esto es claramente un crimen de guerra. ¿Cómo es que bombardear hospitales en Gaza, asesinando a cientos de niños y mujeres, no es un crimen de guerra y un supuesto ataque a un hospital en Israel sí lo es? ¿Y por qué decimos supuesto? Vean. Irán no tenía como objetivo el hospital Soroka ni tampoco atacó el hospital. Estaban atacando objetivos militares cercanos y el hospital recibió una onda expansiva. Una pregunta, si el contraataque iraní hubiese sido con un misil directo hacia el hospital, ¿cómo es que solamente hubo heridos leves? Lo cierto es que colocar instalaciones militares cerca de hospitales es escudarse entre civiles. ¿Les suena? Sí, cada acusación israelí termina siendo una confesión. Pero hay que recordar que la entidad construye todo el sistema de defensa y todos sus ministerios de guerra alrededor de estructuras civiles, en el medio de ciudades, y en esta vez alrededor de un hospital.
Esta victimización a la que recurre nuevamente el régimen genocida también tiene que ver con que la respuesta iraní no dejó bien parada la llamada cúpula de hierro, vendida como invencible pero ahora agujereada. Israel está sufriendo más de lo que esperaba, más de lo normal. Estos misiles iraníes están impactando más de lo que se pensaban. Que muchos misiles de Irán han hecho impacto en distintas partes de las ciudades de Israel. De manera que no ha sido efectivo como ha sido efectivo en otros momentos este sistema, algunos de los cuales han sido construidos con los Estados Unidos. Efectivamente, hablando de Estados Unidos, hacia allí recurrió desesperado una vez más Netanyahu. Aquí un sheikh iraní lo define muy claramente. Creo que ya la política es la política de un pibe que se metió con un grande que pensaba que tiene poder para enfrentar y ahora le están dando de todos lados y le duele y ahora está llamando al papá. Y resulta que ese papá encarnado por Donald Trump, definido como pacificador en un titular de la CNN, ya había demostrado ser un farsante al hablar de diplomacia días antes de que Israel atacara a Irán. Y para despejar las dudas sobre su credibilidad, lo hizo de nuevo. Trump se da 2 semanas para decidir si se une a Israel para atacar Irán. Pero está tan devaluada la palabra de Trump, quien recibió millonarios aportes en campaña para asegurar su fidelidad al sionismo, que el analista geopolítico Danny Haiphong se anticipó a lo que pasó horas después. No confíen en el retraso de 2 semanas de Trump para atacar a Irán. Los ataques contra Irán podrían comenzar en cualquier momento. Los presidentes son mentirosos en serie, mienten, engañan, roban para sus amos belicistas corporativos. Dicho y hecho, de esta manera Trump se aseguró que nadie medianamente coherente vuelva a creer jamás una sola de sus palabras. Hace poco, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní. ¿Qué podemos esperar de una persona que un día dice voy a dar una ventana de 2 semanas y al día siguiente ataca a la República Islámica de Irán? Para peor, la imagen de Trump se desmorona aún más porque todo indica que su apresuramiento se debió a presiones de su amo. Así es, volvió a ser la mucama de Netanyahu. ¿Por qué cree que se apresuró en iniciar esta ofensiva? Por presión sionista, obviamente, lo que estamos viendo, además, bueno, como es tradicional, especialmente en su segunda administración, el rompimiento de promesas y declaraciones, incluso yendo en contra de su mismo equipo. Y mientras los criminales se tiraban flores, ¿qué habrá dicho la CNN sobre este ataque ilegal que ni siquiera pasó por el Congreso de Estados Unidos y puso aún y pone en riesgo la vida de millones de seres humanos? El ataque de Trump contra Irán marca un momento trascendental y una apuesta para el mundo. Es fantástico que los estadounidenses obtengan noticias de 2 redes de noticias que son brazos de propaganda del complejo industrial militar. ¿Alguien en los medios estadounidenses quiere cuestionar la legalidad o las posibles consecuencias de esto? ¿O son simplemente el brazo propagandístico de la maquinaria de guerra estadounidense? Lo más dantesco de todo esto es que los criminales que siguen llevando a cabo un genocidio en Gaza, no lo olvidemos, dicen que estos ataques los hacen en nombre de la paz. Irán, el matón de Medio Oriente, debe ahora hacer la paz. El presidente Trump y yo solemos decir que la paz pasa por la fuerza. Y advierte que el mundo es más seguro con este ataque. Eso es un desquiciamiento absoluto desde el punto de vista del análisis internacional. ¿Cómo va a ser más seguro un mundo cuando tú estás atacando las instalaciones nucleares de un país soberano? Irán es el matón de Medio Oriente, dicen, cuando ese país jamás inició una agresión contra nadie. Es el ente quien dispara a los civiles que hambrea en Gaza y mientras sigue con el genocidio, ataca a Palestina, Líbano, Siria, Yemen e Irán. Y además es quien sí posee armas nucleares. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Tweet de Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos está al borde de la grandeza, nos involucramos en otra guerra extranjera. No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si Netanyahu no hubiera lanzado bombas sobre el pueblo de Irán primero. Israel es una nación con armas nucleares. Esta no es nuestra lucha. La paz es la respuesta. Bueno, muy bien, y para nosotros es un verdadero honor tener por primera vez en el frasco a Edison Vaquero, comunicador
y especialista en los hilos informativos de la Red X, Edison, y los que recomendamos muy especialmente. No se los pierdan porque son realmente excelentes. Edison, bienvenido al Frasco. Hola Mariano, muy buenas tardes acá desde Colombia. Muchas gracias ahí por la oportunidad de comentar un poco de lo que está pasando en la actualidad, pues política. Nada más. Así es, estimado. Bueno, en principio, ¿qué crees que buscó Estados Unidos al atacar las instalaciones nucleares en Irán? Bueno, yo creo que hay como dos razones, más que objetivos, razones por las que Estados Unidos se vio obligado a intervenir, al menos oficialmente. Una es porque simplemente no podía dejar solo al mismo. Quizás en algún momento lo contemplaron, subestimaron quizás también a Irán. Y yo sé que el análisis final es que pues Israel, esta entidad no puede aguantar más a este ritmo de un año. Y por eso pues se vieron obligados a meterle también ellos el pecho oficialmente como Estados Unidos y bombardear o atacar a Irán. Y la segunda pues es reforzar esa narrativa de Salvador del mundo que nos han vendido. Han acusado a Irán de lo que ellos mismos siempre han hecho y es crear, patrocinar. Entonces pues es la típica hipocresía de los gobiernos gringos y en consecuencia de ello es que actuaron. Así es, bueno, y Trump, viste que había anunciado en un momento que se iba a tomar supuestamente 2 semanas para evaluar lo que iba a suceder y bueno, inmediatamente atacó estas centrales nucleares. ¿Esto, digamos, refuerza que no se puede confiar en absoluto en Estados Unidos? Definitivamente. Aquí yo creo que a más de algunos se le vienen las palabras del Che, cuando citando el caso de Lumumba en el Congo, que estuvo como en esos diálogos con las Naciones Unidas, al final terminó en pedazos, lo cortaron en pedazos, lo disolvieron su cuerpo en ácido, y decía el Che que no podíamos confiar en el imperio nada, ni siquiera un poquito, ni tantito así. Y pues la historia es lo que ha hecho confirmar una y otra vez, y esta no es la excepción. Efectivamente prometieron o especularon con ese tema de las 2 semanas, igual atacaron a los días, no cumplieron eso. Es lo que han hecho también por ejemplo en Rusia, cuando hablaron de paz y estuvieron allá sentados para lo de Kiev, y al final estaban por un ladito armando a los ucranianos contra los rusos. Y de hecho ahorita mismo, como arrancó lo de Irán, mientras estaban en diálogos con Irán, tratando de ser muy civilizados para contener ese crecimiento nuclear que supuestamente está teniendo Irán en cuanto a armas, por el ladito iban cuadrando ese golpe y ese ataque que ya sucedió contra Irán por parte de la entidad de Israel. Entonces sí, es el mismo libreto de siempre: negociar, ganan tiempo y al final la política es atacar. Ahora, Edison, ¿qué te genera, digamos, cuando escuchás que tanto Trump como Netanyahu dicen que usan la fuerza para promover la paz? A mí, bueno, perdón la palabra, pero me da un poco de asco este sistema mundo. Esto que estamos viendo, estos tipos andan por ahí con la palabra de la paz en su boca sin sonrojarse, sin avergonzarse. Eso lo hemos visto pues, a lo largo de la historia, y es que los carniceros, los asesinos, los que lideran estas guerras y masacres, siempre hablan de la paz, de la democracia, incluso coquetean con premios. Entonces sí, no me sorprende y realmente me da como un poco de asco ver esta situación pues, de estos señores hablando de paz. Ahora también, digamos, llama la atención, o no tanto quizás a esta altura, la hipocresía, ¿no?, de quienes tienen cientos, incluso miles de armas nucleares y exigen que otro país ni siquiera pueda desarrollar su tecnología nuclear pacífica, ¿no? Yo podría ser un poquito irónico y decir que la autoridad moral es de esos mismos que lanzan las bombas nucleares sobre civiles, que ya lo han hecho, de esos que patrocinan de verdad el terrorismo, que hacen las listas de los países terroristas mientras van financiando golpes, genocidios. Esa autoridad obviamente es la de Estados Unidos. Miren, por ejemplo, ahorita Israel lleva 2 años despedazando seres humanos en vivo, en directo, todos ante nuestros ojos como humanidad lo estamos viendo, con el dinero de Estados Unidos. Tienen armas nucleares ocultas, no les importa un poquito, ni lo más mínimo que vengan y les regulen, los supervisen. Pero los noticieros, los medios de desinformación locales, en nuestro caso en Occidente, pues nos han convencido de que el peligro para la paz es Irán, y que Estados Unidos, el que tiene esa autoridad moral para decir que lo bueno y lo malo, pues quiere salvarnos como humanidad pacificando con bombas y pues bombardeando Irán.
Así es, Edison. Justamente mencionabas esta cuestión de los medios occidentales y te quería preguntar porque, bueno, obviamente vos buceás permanentemente en las redes sociales, sos experto en desarrollar estos temas. ¿Cómo ves la reacción de la gente, del público, ante esta manipulación mediática que permanentemente dice que Irán es la amenaza? Es el resultado de décadas de propaganda occidental contra Irán. Nos han dicho que es una maquinaria pues de sangre, nos han dicho que básicamente son terroristas, que son misóginos, que son fanáticos, que mejor dicho nos van a imponer al mundo entero el Islam. Obviamente pues todo esto es falso y ha calado realmente esto como ha calado en nuestro lado. Mucha gente pues ha empezado a despertar con lo que ha pasado en Palestina, con lo que está pasando ahorita en otras partes del mundo, de lo que han hecho los Estados Unidos. Y realmente ese es un punto a favor del imperio, de las potencias occidentales, de que han logrado calar ese mensaje y es fácil justificar lo que están haciendo ante un monstruo. Entonces ellos, a pesar de que son conscientes de que están cometiendo un genocidio, que lo han intensificado los últimos 2 años, nos convencen de que ellos son los buenos, de que el peligro para la humanidad es Irán y no los de siempre que nos han traído sangre y muerte a nosotros como civilización. A propósito de esto que mencionabas, Edison, hemos visto, bueno, como decís, ¿no? Hace 20 meses que se viene intensificando el genocidio en Gaza. Evidentemente la opinión pública, la enorme mayoría de los pueblos del mundo condena lo que está pasando porque simplemente lo ven en sus celulares, en vivo y en directo. Y ahora lo que estamos viendo con la respuesta de Irán es un intento de victimización nuevamente del régimen israelí que dice haber sido víctima de un ataque a un hospital que, bueno, lógicamente no tuvo que ver con eso, fue una onda expansiva. Pero ¿cómo ves esto, no? ¿Quieren dar vuelta esta imagen tremendamente negativa que se ha generado a raíz del genocidio? Sí, eso es exactamente lo que están haciendo, es exactamente lo que siempre han hecho. Ellos siempre, y yo digo esto siempre, ellos siempre han proyectado sus propios crímenes en las víctimas y eso lo que hace es reactivizarlas. Entonces, lo que sí sé es que esa estrategia, como lo mencionábamos, pues ha perdido fuerza. Cada vez hay más gente que sabe que son lobos pues que parecen ovejas e intentan disfrazar de oveja, pero ya sabemos que son asesinos y a pesar de su disfraz pues ya no nos pueden engañar como antes. Lo que sí se abona, insisto, es en que en esa maquinaria propagandística que aún funciona de alguna manera con los medios occidentales, pues hay quienes tratan es de decir que Israel e Irán son lo mismo y pues creen que de verdad Irán podría usar los mismos métodos criminales que usa pues la entidad conocida. Se tragan este cuento, por ejemplo, de atacar un hospital en la primera plana, de una lo van amplificando, ni siquiera sospechan o le dan el beneficio de la duda a Irán. Y nada, pues al final vuelven y reactivizan lo que está pasando con el pueblo iraní, o reactivizan al pueblo iraní. Entonces, en el fondo, esa sí es una pequeña medio victoria que aún siguen logrando, pero que con el pasar del tiempo yo sé que va a empezar a caer. ¿Crees, Edison, que podemos estar hablando de una batalla por el futuro de la humanidad? Porque estamos viendo potencias realmente aquí que están hablando, que están, digamos, dirimiendo esta confrontación entre un mundo unipolar y el mundo multipolar. ¿Qué pensás? Sí, yo creo que hay una batalla que se está dando a muerte. Hay un sistema o una forma de ver este sistema mundo en crisis. Estados Unidos pues es un imperio en decadencia, está herido de muerte y pues ha lanzado ese zarpazo contra Irán. Ya ha lanzado muchos otros zarpazos antes. Recuerdo el excomandante de la OTAN diciendo o mencionando esa lista de países a derrocar. Han logrado la lista, han logrado digamos que su objetivo hasta cierto punto porque se han encontrado con Irán, que de hecho es el último que les falta en la región. Entonces, creo que esa bestia herida, que es tan peligrosa, pues debe ser contenida por nosotros como humanidad, debe ser derrotada. Mi esperanza es que nosotros como humanidad lo estemos comprendiendo. Yo he visto con lo de Palestina que hemos empezado a hacerlo, yo sé que los pueblos del mundo estamos con Palestina. La noticia y lo que tenemos que tener presente es que si Irán cae, pues va a caer Palestina. Por eso tenemos que estar con Irán también. Y si cae Palestina, pues vamos a caer todos con ellos. Entonces ojalá lo entendamos en serio como humanidad. Yo sé ahorita, por ejemplo, Pakistán, que es el que sigue en la lista, ojalá lo esté entendiendo. Rusia, China, ojalá no permitan que Irán caiga. Y nosotros estar muy pendientes para hacer esa contrainformación a tanta mentira que se divulga.
contra un pueblo tan loable y tan enormemente hermoso como el pueblo iraní. Ahora, Edison, pensando un poquito más en el ámbito personal y del trabajo que estás haciendo, contanos un poco cómo fue que surgió esta cuestión de elaborar estos hilos tan exhaustivos que solés hacer, que tienen mucha repercusión y que, como decís, tienen mucho que ver en este cambio de chip de muchas personas que de repente tenían un preconcepto sobre algo por los medios hegemónicos sobre todo, y de repente, gracias a labores como la tuya, la están cambiando. Bueno, mi historia yo creo que puede surgir o esos hilos más bien puede surgir de algo que yo hice para personas que estimo muchísimo y de alguna forma para mí mismo. Mi contexto sociocultural es totalmente de derecha, de ultraderecha. Yo vengo de una familia de ultraderecha. Poco a poco en el peregrinar de la vida me he dado cuenta de cosas, creo que fui desengañándome de otras y estoy en este momento en esta orilla. Todo lo que he venido aprendiendo, pues de la forma como tan pedagógica que quizás yo también lo pueda aprender, quise plasmarlo en algún escrito, porque también tengo personas muy queridas a las que quise compartirles esos escritos en su momento. Me encontré con una red social como X en su momento, encontré la herramienta de mantener soportes, herramientas que me permitieran afirmar lo que yo estaba diciendo. Me gusta mucho argumentar, mantener cierta lógica y no mantener como esas posiciones falsamente objetivas que en realidad son indiferentes con nuestra realidad. De ahí surgió quizás la idea, empezaron a pegar algunos escritos. Recuerdo que uno de los primeros escritos que pegó fue sobre el tema de Ucrania y Rusia. Pero bueno, empezó a seguir el tema, entonces yo ya entendí que había una audiencia para hacer pedagogía no tan cercana como la mía familiar, sino también en general de varios países. Y aquí estamos de alguna forma militando con lo que yo tengo a mi mano, que es herramientas de redes sociales, historia y mucha evidencia de la realidad, de la triste realidad en que vivimos. ¿Y cómo viste la respuesta no solo de tu familia, sino de las personas que te rodean? Porque al estar, digamos, como decís vos, en un ámbito donde la extrema derecha prima y se da por sentado estos preconceptos, ¿cómo lo ven toda esta cuestión? Con ojos yo creo que muy críticos. Lo que yo hago, pues sí siento que me ha costado lazos, me ha costado cierto capital social. Y sé que no es bien visto por estas personas, pero igual hay que ser consecuentes y valientes de alguna forma con lo que hacemos y ir tras esa verdad, como te decía, en ese peregrinar. No pienso tanto en mí, sino en lo que los demás podrían crecer también a pesar de las cosas que nosotros vivamos. Muy bien, Edison. Bueno, por último, me gustaría... Supongamos que te puede ver la gente de Gaza, por la que tanto has luchado, porque en las redes has visibilizado muchísimo el genocidio. ¿Qué mensaje le dejarías al pueblo de Palestina? Nada, que los admiro muchísimo. Sé que es complicado, sería una mentira decir que en serio entiendo lo que están pasando. A veces he intentado realmente ponerme pues en la situación de ellos, pero es imposible porque jamás estoy lejos de vivir lo que ellos están haciendo. No me imagino lo que es tener que levantarme y ver a mi hijo despedazado, a mis familiares cercanos, no tener ni a dónde ir al baño, no tener ya ni siquiera ganas de vivir, ver a los niños querer perder su vida, ver además que somos los malos ante los medios de comunicación en la mayoría de partes en el mundo. Creo que estoy lejos de entenderlos, pero a pesar de eso lo hemos intentado entender muchos y somos millones los que estamos con Palestina. Muchos somos los que nos hemos desengañado. Estamos con ustedes. En realidad sé que no tenemos perdón por lo que está pasando. También hemos sido conscientes de nuestra falta de acción. A veces se queda mucho en palabras, pero nada, estamos con ustedes. Tenemos esa mística pues de la esperanza o la revolución de que estos asesinos, estos matones del mundo caigan, que tengamos un mejor mundo y que ojalá podamos compensar todas las deudas que tenemos como humanidad con ustedes los palestinos. Los admiro mucho, tengo también amigos muy cercanos de Palestina que realmente nos dan lecciones de lucha contra a veces este sistema mundo que parece que nos ha ganado la batalla, pero ahí seguimos en pie de lucha y sé que no va a ser así. Les mando un abrazo, un fuerte abrazo desde acá, desde Colombia. Así es, Edison. Bueno, seguiremos luchando y antes de que se vayan, enfáticamente recomiendo que entren a la red X, Edison _hilos. ¿Está correcto?
Correcto. Así es, bueno. Te agradecemos muchísimo, estimado, por haber estado aquí en el programa y bienvenido cuando gustes. Igualmente, Mariano, nuevamente un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Presten atención, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez a lo que no es más que viento. George Orwell. El gobierno del único país en haber arrojado bombas nucleares sobre civiles hoy arma un genocida, le da la mano a Al Qaeda y anunció el mes pasado el ensamblaje de una nueva bomba atómica. ¿Deberían otras potencias bombardear sus centrales nucleares y decirle luego que dialogue por la paz? Los invitamos a dejar sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y no se olviden de activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.